Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy en esta reflexión trasnochada de este lunes. Déjame ver la fecha que estoy medio perdido. Lunes 18 de mayo del 2020. Y en esta noche vamos a iniciar nuestra reflexión trasnochada. Venimos como con un ímpetu, con un movimiento hacia adelante a través de varias reflexiones que hemos estado hablando, pues del juicio, de la venganza. Hemos estado hablando de los instintos, de las emociones. Hemos estado hablando de que nosotros somos los que tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestros malos de nuestro mal manejo de nuestras emociones, de que la gente no nos hace enojar, sino nosotros somos los que decidimos equivocadamente enojarnos. Hemos estado hablando de que los instintos no nos pueden controlar, las emociones no nos deben de manejar, nosotros tenemos que manejar eso, y hemos hablado de que no debemos de juzgar, de que no debemos de culpar a las personas, que no debemos de estar viendo la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tenemos en el nuestro. Hemos hablado también acerca del perdón, de que tenemos que ser personas que, como costumbre, somos rápidos para perdonar, tenemos un buen hábito de perdonar, y hemos hablado de esos temas importantes para mejorar nuestra vida, para limpiar nuestro corazón, para experimentar mucho mejor el amor de Dios. Sabes que todo esto a veces no nos deja experimentar el amor de Dios. Todo esto que hemos estado ahorita recapitulando y lo que hemos visto en nuestras reflexiones trasnochadas, a veces nos hace dudar de Dios, porque la duda no viene de Dios, sino viene de toda esta inconsistencia en el manejo de emociones, en el manejo de instintos. Todo esto que el hombre siembra, eso cosechará, y a veces estamos cosechando cosas negativas y luego le echamos la culpa a Dios y decimos: ¿por qué me mandaste este enojo, Señor? ¿Por qué esta persona no la puedo perdonar? ¿Por qué la odio tanto? ¿Por qué me castigas con estas emociones? Y Dios no te castiga. Dios no te está castigando, Dios no te está oprimiendo, no te está llevando a un extremo para que tú sufras. Todo lo contrario, Dios te está esperando y diciendo: a ver a qué hora esta persona me busca, a ver a qué hora esta persona ora, a ver a qué hora este hijo, esta hija mía, desobediente o rebelde, a ver en qué momento va a venir a mi iglesia, a ver en qué momento va a abrir la palabra, la Biblia, a ver en qué momento va a voltear al cielo. Y bueno, para nada pienso que esta pandemia sea buena para nadie, pero pienso que podemos aprovechar esta pandemia para reflexionar, para conocer al Señor. De hecho, estas reflexiones trasnochadas Dios ya me las había estado poniendo en mi corazón para que las hiciera yo antes de la pandemia, pero como resultado de la pandemia es que intensifiqué mis transmisiones y Dios nos ha llevado a otro nivel de compromiso diario, a otro nivel de estar leyendo la palabra, de estar compartiéndola, y realmente Dios aprovecha todas las ocasiones, todas las oportunidades para acercarse a tu corazón. Él es un Dios maravilloso que te ama, que se acerca a tu corazón, que Él está esperando una oportunidad para tocar tu corazón, para tocar tu vida. Y la idea es que nosotros vayamos caminando con Él, vayamos avanzando con Él, a conocerlo más, a recibir más de su amor y a aprender a vivir con Él. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, de los hábitos. Necesitamos cambiar nuestros hábitos. Si antes juzgábamos, ya no juzgamos. Hoy observamos, hoy aceptamos a las personas tal y como son. Si antes éramos manejados por el odio, por el coraje, hoy cambiamos ese hábito y nos manejamos más con nuestro pensamiento, con ese cerebro pensante que comentamos, pero también con el espíritu. Ese espíritu que se nos dio, que es un espíritu que viene directamente de Dios, y le hacemos más caso al Espíritu Santo que a nuestras emociones, que a nuestros instintos. Le hacemos más caso a Dios que a lo que nos diga el mundo.
a lo que me diga la comadre, a lo que diga cualquier persona de un noticiero, aunque nos caiga bien, cualquier gobernante, le hacemos más caso a Dios. ¿A quién vas a seguir? ¿A los dioses con D minúscula del mundo o al Dios con D mayúscula, al Dios todopoderoso, al Dios verdadero? Está en ti y está en mí tomar una buena decisión. Tenemos que cambiar de hábitos. Y si antes mentíamos, hoy decimos la verdad. Si antes teníamos un pecado, un mal hábito, hoy lo hemos cambiado. Y la idea es que diariamente estemos cambiando y reafirmando nuestros hábitos. Antes de empezar ya con el tema, esta es una pequeña introducción para que no te vayas, para que si estás buscando algo sepas de lo que vamos a hablar, pero como esta es una transmisión en vivo, siempre me gusta saludar a las personas porque si no se convertiría en un video o se convertiría en una conferencia donde nadie se saluda, nadie se habla. Y la idea de tener estas transmisiones en vivo es que tengamos esa comunicación interactiva, esa comunicación en donde tú me puedas escribir, yo te pueda saludar, puedas hacer preguntas, puedas anotar tus peticiones de oración, lo que tú gustes y mandes lo puedes poner ahí y también puedes sugerir incluso temas. Hace rato que no me sugieren algún tema, está abierto este espacio para que tratemos el tema que tú necesites o que estés interesado. El día de hoy entonces quiero saludar a Elodia Muciño. Gusto en saludarte, Elodia, Dios te bendiga. Germán Flores también dice buenas noches, pastor, y a todos, así nos saluda Elodia. Pilar Ramos dice buenas noches, pastor. Fabiola también está por aquí. Fax Fabiola dice buenas noches, pastor, gracias por tus saludos, Fabi. Ruth Quintero también está por aquí, gusto en saludarte, querida Ruth. Y estamos hablando acerca de los hábitos, acerca de las cosas que necesitamos incorporar a nuestra vida como un hábito. Tenemos a veces hábitos que no nos damos cuenta. A veces esos hábitos son tics nerviosos o son cosas habituales que hacemos sin darnos cuenta y que las repetimos. Tenemos a lo mejor el hábito de la limpieza, que es muy bueno, siempre estamos ordenando, siempre estamos limpiando, pero a veces tenemos hábitos destructivos dentro de nuestra vida. Hábitos, por ejemplo, de fumar, que nos hace daño, hábitos de comer demasiado, de comer cosas que son irritantes, que son muy fuertes para nuestro estómago. Tenemos el hábito a lo mejor de hacer deporte, que es muy buen hábito, pero por lo contrario tenemos el hábito de tener una vida sedentaria, de estar sentados, de no movernos. Tenemos el hábito de criticar, que es un hábito negativo. Y así estoy mencionando hábitos positivos y hábitos negativos. Y a veces los negativos nos cuesta mucho trabajo quitarlos o cambiarlos. Pero te voy a dar un tip muy importante, quiero que pongas mucha atención, porque quiero decirte que cuando tú te basas en tu propia fuerza para cambiar un hábito, es cuando es muy difícil. Cuando tú le pides a Dios que te ayude a cambiar un hábito, entonces sí vas a poder avanzar. La diferencia está en hacerlo tú solito o tú solita con tu propia fuerza o confiar en el poder de Dios. Por eso es que con Cristo somos más que vencedores. Si estamos con Cristo, si estamos unidos a Él, si le pedimos en oración que Él sea el que nos ayude, seguramente vamos a poder cambiar ese mal hábito. Ese mal hábito que solamente tú, con el Espíritu Santo, vas a reconocer. No es mi deseo ni mi interés estar señalándote o estarte culpando o estarte juzgando, mucho menos. Estamos hablando de eso, de no juzgar. Yo no soy nadie para juzgar tu vida, pero es necesario que tú reconozcas delante de Dios y que Dios te muestre, te confronte con la verdad y sepas cuáles son tus malos hábitos. ¿Qué hábitos tienes malos y qué hábitos tienes que cambiar? ¿Qué haces normalmente? ¿Qué haces comúnmente y que te está haciendo daño? Que te está dañando en el área física, en el área mental, incluso en la económica. Tenemos hábitos en donde gastamos el dinero de más
o donde lo estamos tirando por fomentar ese mal hábito, o ese vicio, o esa, no sé, ese deseo de poseer, de tener más y más y más y más, de coleccionar cosas. Tenemos a veces malos hábitos que nos hacen perder dinero, y también tenemos malos hábitos en lo social, tenemos malos hábitos en lo físico, en lo espiritual, tenemos malos hábitos o no tenemos hábitos de plano. Sé que es importante que nosotros hablemos de los hábitos físicos, de los hábitos sociales, pero eso vas a encontrar muchas páginas de internet, eso vas a encontrar mucha información. Ya sabemos físicamente qué nos hace daño y qué nos hace bien. Ya sabemos de muchas maneras cómo tener buenos hábitos, cuáles son los hábitos buenos, cuáles son los hábitos malos. Pero hoy vamos a hablar de hábitos que nadie te ha hablado, hábitos espirituales, hábitos que la Biblia nos propone, hábitos que tenemos que incorporar y que quitar y que poner en lugar de los hábitos malos. Vamos a poner hábitos buenos, hábitos bíblicos. La Biblia nos habla de poner hábitos y vemos cómo a través de personas ejemplares en la Biblia, a través de Jesucristo principalmente, Él nos mostraba que tenía unos hábitos espirituales muy poderosos que tenemos que incorporar a nuestra vida. Ser cristiano es caminar por donde caminó Jesús, es hacer las cosas que hacía Jesús y hacer las cosas que haría en nuestra vida cotidiana Jesucristo. Así es de que el día de hoy vamos a hablar acerca de unos hábitos que vienen en la Biblia, y vamos a la presentación. Y la propuesta de esta noche de la reflexión trasnochada es: cambia tus hábitos. Cambia tus hábitos por hábitos buenos, por hábitos positivos, por hábitos que te edifiquen. Y vamos al primer versículo del Salmo 119, 56 dice: esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Guardar los preceptos de Dios tiene que ser parte de mis hábitos. Esto se ha hecho parte de mí. Cuando algo ya es parte de mí, yo lo reproduzco sin sufrir o sin tener que empeñarme en eso. Simplemente lo hago porque forma parte de mí, y eso es guardar los preceptos de Dios. O ser obediente a la palabra de Dios, conocer la palabra y ser obediente a ella. Es importantísimo que nosotros busquemos tener este hábito de hacer las cosas buenas, las cosas que a Dios le agradan, las cosas que a Dios le gustan, y lo que no le agrada a Dios, rechazarlo, hacerlo a un lado. No quiero vivir eso, yo decido no hacer eso, yo decido no hablar de esa forma, yo decido no actuar de esa forma, porque estoy guardando los preceptos de Dios. Estoy guardando sus mandamientos, estoy guardando su voluntad, estoy queriendo agradar a mi Señor. Quiero que Él sonría cuando me vea, no que se avergüence. Qué bonito es ver a uno de tus hijos haciendo las cosas buenas, sonríes, te alegras, pero qué triste es descubrirlos haciendo algo malo. Dices, no puede ser, te da vergüenza, te da pesar. No queremos que Dios haga esta expresión de no puede ser. Mira lo que está haciendo Miguel, mira cómo se está comportando. No quiero ni ver lo que Miguelito está haciendo. Todo lo contrario, queremos un Dios que se asoma, ve tu vida y dice: wow, qué orgullo, qué felicidad siento de mi hijo Miguel. Mira lo que está haciendo, y a lo mejor le llama a sus ángeles, o le llama al Espíritu Santo, le llama al Padre, y entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí gozosos viendo lo que Miguel hace. Ese es el propósito de guardar sus preceptos, que cuando Él nos vea, cuando Él nos voltee a ver, cuando Él venga a nuestra vida, nos encuentre haciendo lo bueno, haciendo lo edificante, haciendo lo que hace feliz a Dios. Nosotros tenemos que buscar motivar la risa de Dios, la sonrisa de Dios. Que Dios nos ve y diga: wow, ese es mi hijo, esa es mi hija. Cómo me alegro de que esté haciendo esto. Mira qué bonito le habla a sus hijos. Mira qué bonito ama a las personas. Mira qué bonito se preocupa
por las cargas de los demás. Mira qué bonito ora, mira qué bonito estudia la palabra que yo le estoy dando. Y así Dios, me imagino que se puede expresar de ti y de mí, y me encanta pensar en eso. Me encanta imaginarme a un Dios que sonríe con tu vida y con mi vida, que se alegra, que sonríe. Me encanta pensar en eso y me encanta ver en la palabra que guardar sus preceptos puede ser un hábito que yo tengo que cultivar en mí. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Me quedó ahí medio cortado, te ofrezco una disculpa, déjame ver si lo puedo levantar un poquito. Sí, creo que sí lo pude levantar. Dice Hebreos 5:14 que nosotros tenemos que tener la práctica, el buen hábito de discernir entre el bien y el mal. Le doy la bienvenida a Eloy Herrera, está llegando por aquí Eloy. Bienvenido Eloy, Dios te bendiga, qué gusto me da saludarte. El día de hoy estamos hablando acerca de cambiar nuestros hábitos. Y uno de los hábitos que tenemos que incorporar a nuestra vida es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Sabes que el bien y el mal son los opuestos. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, ¿ok? Las cosas buenas es mi palma abierta, las cosas malas es mi puño cerrado que me hace daño, pero mi mano abierta acaricia. Y entonces yo tengo que saber discernir entre lo malo y entre lo bueno, entre lo blanco y lo negro. Y no me voy a ir a un área gris, sino me voy a mantener aquí, en lo bueno, en lo que edifica, en lo que es de Dios, y a lo malo lo tengo que rechazar y sacar de mi vida. Puede acercarse a mí, pero yo no dejo que se acerque a mí. Yo no vivo en el mal, sino yo vivo en el bien. Y esa es mi decisión, y eso es el discernimiento que Dios te va a dar para que tú disciernas, escojas correctamente. Y ese es un buen hábito, que en todas las cosas tú veas las cosas buenas y las cosas malas. Hay cosas que dicen, esto es totalmente malo. Tienes que buscar lo bueno en eso. Eso, todo lo que existe tiene algo bueno. Y tú tienes que encontrar el lado bueno de las cosas, lo que edifica, el fruto que puede sacarse de ahí. Recuerdo que en algún curso, y ya me acordé del curso, se llama el curso Amémonos Siempre, es un curso de matrimonios, y el autor de este curso da un ejemplo muy, muy bonito acerca de las perlas. ¿Tú sabes cómo producen las almejas las perlas? Esas perlas que se ponen en los collares las mujeres elegantes, las mujeres en las fiestas, se ponen ese collar de perlas que son carísimas, que son muy valiosas. Bueno, las perlas son fruto del dolor y del sufrimiento de una almeja. Y una almeja, pues es ese, no sé cómo llamarle, no sé si es crustáceo, no sé qué sea, pero es ese animalito, ese ser que es una almeja y que en su interior tiene ese cuerpo de carnita tan suavecito, que ellas habitan en el fondo del mar, como Bob Esponja me acordé, habitan en el fondo del mar y ellas están ahí en el fondo del mar, pero resulta que abajo del mar hay corrientes acuáticas, tormentas de arena, se le llama también, que hacen que la almejita esté dando vueltas ahí y de repente abre tantito y se meten arenas a su cuerpo. Pero las arenas para este cuerpo que no tiene defensas son como cuchillos o son como espinas que se les clavan y pueden llegar a volver a abrir y expulsan algunas, pero con una que se quede, esa una se queda incrustada en su cuerpo y esa arenita, esa arena hace que se les incruste y las está lastimando. Como no la pueden expulsar de alguna manera voluntaria, no tienen manitas para quitárselas, entonces se la quedan.
y la almeja por dentro empieza a segregar una especie de baba, una especie de recubrimiento sobre esa arenita, y lo que va haciendo es que la va cubriendo y hasta que deja de esos picos de la arena, dejan de picarle o dejan de lastimarla. Y de esa manera, a través del sufrimiento, a través de recubrir y de recubrir esa arena, esa almeja forma una perla. Así se forman las perlas en las almejas, a través de cubrir el dolor, de cubrir lo que te está lastimando. Y ese ejemplo me encantó, porque ese ejemplo lo he usado mucho en las consejerías, y la idea es que saquemos de todos los problemas, de todo lo que nos pasa, una perla. De la situación de la pandemia, de la situación de la enfermedad, de la crisis económica, tenemos que sacar perlas. Perlas que cubrimos nosotros no con baba, sino con sabiduría. Cubrimos ese dolor, lo entendemos, lo protegemos y lo convertimos en esa perla que después va a adornar el cuello de una mujer elegante, de una bella mujer en una fiesta. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, sacamos perlas de todo el sufrimiento, de todas las cosas difíciles que nos pasan, vamos a sacar perlas. Así es este mensaje, y me encanta ese ejemplo para discernir lo malo y lo bueno. Me puede estar lastimando esto que es malo, pero yo le voy a sacar lo bueno a lo malo, y eso lo voy a convertir en un hábito, porque estamos hablando de los hábitos. El día de hoy estamos hablando de esos hábitos positivos que yo voy a meter a mi vida, que voy a incorporar a mi vida, y al meter ese hábito automáticamente se salen muchos hábitos, muchos malos hábitos. El hábito de hacerme la víctima, el hábito de estar llorando, el hábito de no tener fe, el hábito de estarme quejando, de estar maldiciendo. Cuando yo meto este hábito que viene de Dios, este hábito limpia otros hábitos. Por eso es que dice la palabra de Dios: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Tú no tienes que estar luchando contra tus malos hábitos. Mete hábitos buenos a tu vida, hábitos de la palabra de Dios que estamos hablando. El hábito de ver lo bueno en medio de lo malo. El hábito de sacar un fruto bueno aunque haya mal en mi vida. De sacar perlas de todo lo que estoy viviendo. Ese es un gran hábito, que cuando tú lo empiezas a vivir, los malos hábitos chiquitos, tontos, bobos, se empiezan a desaparecer. Esta es la diferencia entre una persona que tiene a Dios, porque Dios le bendice y le ayuda con los malos hábitos, y una persona que no tiene a Dios y que está luchando con su propia fuerza, con su fuerza diminuta de un ser humano que, aunque sea muy inteligente o muy fuerte, nunca se va a comparar con el poder de Dios, con el poder y con la autoridad que Dios tiene en nuestra vida. Así es de que pensemos en esto. Vamos a saludar a algunas personas que están llegando. Ya saludé a Eloy Herrera, lo vuelvo a saludar, a Raúl Carrillo. Bendiciones, Raúl, qué bueno que estás por aquí, me da gusto saludarte. Germán Salazar Kim está también por aquí y dice: buenas noches y bendiciones. Hoy sigo pidiendo por mi hijo Eric Daniel Salazar para que Dios transforme su vida y se aleje de malas compañías. Amén, mi querido Germán, gracias por poner esta oración, vamos a orar por eso. Oscar Adib está por aquí. Oscar Adib, bienvenido. Elodia Muciño dice amén. Gracias, Elodia. Yo creo que está diciendo amén a lo que estaba yo diciendo, o a lo mejor a lo que Germán escribió. Pero bueno, estamos aquí hablando de crear nuevos hábitos y de incorporar hábitos que no tenemos a nuestra vida, porque son súper necesarios, porque hemos vivido echándole ganas, y echarle ganas, yo a veces estoy en contra de esa frase: échale ganas, hermano, échale ganas. Y no se trata de echarle ganas, se trata de que confíes en Dios y de que Dios te va a ayudar. Y de eso se trata mucho más, y ahí hay más poder y hay mejores resultados que solamente echarle ganas. Echarle ganas no basta cuando tú
o más bien no es suficiente cuando el problema es muy fuerte y sobrepasa tu capacidad humana. Y a veces tenemos que reconocer que nuestra capacidad humana no es ilimitada, solamente es ilimitado el poder de Dios. Entonces hay que recurrir a Dios en tanto que yo no me dé cuenta de que soy una persona que necesita de Dios, yo no voy a aceptar la ayuda de Dios. Así es de que tenemos que quitar ese espíritu de autosuficiencia, ese espíritu de yo puedo solo, ese espíritu de superhombre, supermujer, supermacho, que yo digo yo puedo solo, claro que sí, y no le voy a pedir a nadie ayuda, incluso ni a Dios, yo no necesito de Dios. Eso es un espíritu de engaño, eso es un espíritu equivocado, soberbio, que no te deja crecer. No te conviene pensar así, no te conviene ser así. Es necesario que tú tengas la humildad, la sencillez de decir, necesito un Salvador, necesito que Dios intervenga en mi vida y que me ayude a cambiar esto que no he podido cambiar, que me ayude a salir del alcohol, que me ayude a salir del tabaquismo, que me ayude a salir de las drogas, también del chisme, de la flojera, que me ayude a salir de todos estos malos hábitos que yo tengo, malos hábitos alimenticios, malos hábitos en el amor, soy celoso, soy posesivo y necesitamos ahí que Dios nos ayude. Tengo machismo, soy feminista, soy agresivo, soy violento y bueno, no quiero levantar ámpulas, no quiero pisar callos, pero a veces cuando doy estos ejemplos la gente se clava con algunos ejemplos. Solamente estoy diciendo hábitos que te pueden dañar. Si de lo que te estoy diciendo nada te está dañando, bueno, pues no es un mal hábito, pero la idea es que tú, y a veces por eso aviento algunas ideas para que si alguna te queda, pues te pongas el saco. Sí estoy diciendo cosas reales, sí estoy diciendo cosas que es necesario que nos confronten, que es necesario que te des cuenta que no está bien, que digas mentiras, que hagas tranzas, que compres piratería o que vendas piratería. Y hace algún tiempo una persona que tiene un negocio en un mercado me decía, pues yo sé que lo que estoy comprando es robado, pero me lo dan muy barato y yo tengo mayor ganancia de eso. Entonces, pastor, ¿estará bien que yo lo compre y yo lo venda? Pues tú pregúntale a tu conciencia. Ya cuando me estás preguntando es porque estás dudando, ¿verdad? Pregúntale a Dios y sabemos lo que es bueno y lo que es malo y sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto y lo incorrecto lo tenemos que cambiar. Eso es crear buenos hábitos, nuevos hábitos en tu vida y vamos a seguir caminando por la palabra de Dios en donde Dios nos llama a través de su palabra a Lucas 5:16 dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Jesús con frecuencia, ese es un hábito. Si tú frecuentemente haces algo, se convierte en un hábito. Dicen que lo tienes que repetir 21 veces para que se forme un hábito en ti. Entonces hay que estar repitiendo con frecuencia lo bueno en nuestra vida. Y entonces aquí Lucas 5:16 dice, pero con frecuencia Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Este es un hábito hermoso que tenemos que incorporar a nuestra vida, el hábito de orar. No lo tenemos como hábito porque no lo hacemos con frecuencia. Lo hacemos solamente cuando alguien nos lo pide o cuando no lo vemos como una obligación. Cuando en la iglesia nos dicen vamos a orar, entonces sí. Pero hay veces que ni para comer tenemos el hábito de orar. Y es necesario que oremos cada vez que recibimos el alimento con agradecimiento a Dios. Es necesario que oremos cada amanecer cuando despertamos. Ora y dale gracias a Dios por ese nuevo día. Es necesario que oremos cuando tenemos un problema, una situación que no sepamos qué hacer. Pregúntale a Dios, ora. Por eso la palabra de Dios habla de orar sin cesar, o sea, sin detenerte. No te detengas y digas, pues yo ya oré. En este día yo ya cumplí con orar. Pues no, porque no ha acabado el día, porque todavía al día le faltan horas. Aunque estemos ya a las 10 de la noche,
Todavía faltan horas para que este día termine. Y mientras tanto, tenemos que seguir orando. Antes de empezar esta reflexión, oré. Cuando vayas al trabajo, ora. Cuando te subas a tu coche, ora. Cuando alguien te esté platicando algo y tú quieras orientarle o quieras comentarle, ora. Ora por tu esposa, por tu esposo, ora por tus hijos, ora por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos. O sea, tenemos tantos motivos de oración, pero no oramos porque nadie nos lo pide, porque no es un compromiso. Se tiene que orar como un hábito. Ese es un hábito que Jesús hacía con frecuencia, dice la palabra. Se retiraba, y dice la palabra de Dios aquí, se retiraba a lugares solitarios y oraba. A veces nos tenemos que retirar un poquito a tu habitación. Métete a tu habitación, cierra la puerta y ahí en lo secreto, híncate delante de Dios y ora. Platica con Dios, date un tiempo para eso. Es que no tengo tiempo. Tú te haces el tiempo. Tú decides qué tiempo vas a dedicar a cada cosa. Y a veces dedicamos más tiempo a estar en Facebook o estar en Instagram o estar en otros lugares viendo cosas que no edifican, sino que nada más entretienen. Si tienes tiempo para eso, tienes tiempo para orar. Y es necesario que incorpores la oración a tu vida. Te va a hacer mucho bien. Vas a descansar en Dios. Vas a contar con el favor de Dios. Cuando tú le hablas a Dios, Él te escucha y Él te va a contestar. De Él vas a recibir la ayuda. Vas a necesitar menos medicinas. Vas a necesitar menos terapias psicológicas. Vas a necesitar desestresarte menos porque vas a estar menos estresado. Vas a estar más en paz. Vas a estar en la presencia de Dios. Vas a tener más salud. Vas a tener más dinero porque vas a ser más productivo, porque Dios te va a proveer más. La oración es un canal de bendición enorme que tú tienes que abrir en tu vida. Y eso es a través del hábito de hacerlo. Es que no sé hacerlo. Pues hazlo. Nadie nace sabiendo. Velo haciendo. Se aprende a nadar nadando. Se aprende a orar orando de la misma manera. No hay una regla. Hay maneras de orar que ya las platicaremos aquí. Vamos a tratar ese tema de la oración con muchísimo gusto. Pero básicamente es comunicarte con Dios. Hablar y escuchar a Dios. Una conversación con Dios, una plática con Él, que le platiques lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú necesitas. Me asomé un poquito a ver si había algún mensaje, pero no, estamos tranquilos, estamos muy receptivos, les agradezco mucho. No tenemos tantas personas hoy. No me preocupan las personas, me preocupa tu corazón, tú que me estás escuchando o tú que estás viendo este video ya en la repetición. A ti también quiero hablarte y quiero que sepas que Dios quiere que le hables, que Dios quiere tener una relación contigo y se tiene esa relación a través de la oración. Incorpora este buen hábito de la palabra de Dios a tu vida. Dice Lucas 5:16, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y me encantaría que mis hijos algún día le hablaran a sus hijos así de su abuelo Miguel. O sea, de mí me encantaría que algún día alguien dijera, y el pastor Miguel o Miguel Moret se retiraba a lugares secretos y oraba, a lugares solitarios. Él se retiraba para tener una relación con Dios. Me encantaría dejar eso como una herencia para mis hijos, para mis nietos, que ellos sepan que cuando su papá no estaba orando. Estaba con Dios, estaba platicando con Dios, estaba en la presencia de Dios, estaba buscando el rostro de Dios, el consejo de Dios. Todo eso se encuentra en la oración, todo eso se encuentra en la presencia de Dios. Así es de que yo te invito a que incorpores el tema de la oración a tus hábitos. ¿Cómo se logra ese hábito? Haciéndolo. Se aprende a nadar nadando, se aprende a orar orando. Recuerda esta frase. Muy bien, vamos al siguiente versículo. El versículo es Salmo 5:3.
Dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Aquí hay dos hábitos muy positivos, muy buenos. Primero, que le hablaremos a Dios, presentaremos esa oración delante de Él, en la mañana oirás mi voz, o sea, le estoy prometiendo a Dios que le voy a hablar en la mañana. Y sabes que cuando tú haces una cita con Dios en las mañanas, Él está presente. Mañana Dios va a estar con nosotros y va a escuchar nuestras oraciones en nuestras oraciones desmañanadas de las 8:30 de la mañana, y ya es una cita con Él, y Dios es un caballero y siempre está puntual para escuchar la oración. Así es de que cuando tú haces una cita con Dios y le dices mañana, en la mañana estaré contigo, Él es fiel, Él es un caballero y llega puntualito o incluso antes que tú, Él ya te está esperando. Porque Dios ansía escucharte. A Él le encanta escuchar tus oraciones y las mías. Así es de que es un buen hábito comprometerte con Dios para orar, para hablarle. Pero otro buen hábito que dice aquí la palabra en la segunda parte o final dice, y con ansias esperaré. Esperar en Dios es un grandioso hábito que también debes de incorporar a tu vida. Esperar en Dios. Oye, vamos a salir pronto de este coronavirus, me preguntaban hoy, ¿y cuándo vamos a tener nuestras reuniones presenciales? ¿Ya tienen alguna idea, pastor? Y le dije, no, estamos esperando en Dios. Esperamos en Dios su respuesta. No sabemos cuándo vamos a regresar, pero esperamos en Dios confiamos. Ese es un gran hábito, esperar en Dios. Oye, pero ya tienes el dinero para el viaje que vas a hacer. Todavía no, pero estoy esperando en Dios. Tengo ese hábito de tener fe en Dios, de que sé que Dios ya escuchó mi oración y ahora me toca esperar. Me toca estar tranquilo, me toca estar seguro de que Dios va a contestar. Esperar en Dios es tener fe de que Dios va a contestar. Al rato, más tarde, mañana, el mes que entra, pero siempre su respuesta será en el momento perfecto. Porque Dios nunca se equivoca en darnos algo antes o darnos algo después. Sus tiempos de Dios son perfectos, dice la Biblia. Así es de que un hábito es orar, pero otro hábito muy bueno que debes de incorporar a tu vida es esperar en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te angustias? Espera en Dios. ¿Por qué te desesperas? Espera en Dios. ¿Por qué estás preocupado? Tranquilo, espera en Dios. ¿Por qué estás desesperado? Ya. No, mejor espera en Dios. Dios sabe cuándo. Dios tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos. No te angusties, tranquis. Me encanta que está por aquí Patricia Herrera, bienvenida. Dice, qué pena, pastor, llegué tarde, pero llegué. Dios los bendiga. Bienvenida, Patricia, no te preocupes. La parte que no alcanzaste a ver después la puedes ver en la grabación. Si hay permanencia voluntaria. Yo me acuerdo cuando era niño, llegaba tarde a la película y me quedaba y la volvían a pasar, me quedaba en el cine, la volvían a pasar, la veía desde el principio y otra vez la volví a ver completa. Esto es lo padre de estas transmisiones, que quedan grabadas en Facebook e inmediatamente que terminan la mando a YouTube y entonces la puedes ver en cualquiera de las dos plataformas. En YouTube, en mi canal de YouTube, búsquenlo por favor. Ya hay muchísimas reflexiones trasnochadas. Creo que tengo más de 50 transmisiones ahí. Creo que más de 50 ya tengo. Me encantaría que pudieras suscribirte a este canal. Queremos hacerlo más sólido, más fuerte. Y queremos también que lo compartas con tus seres queridos, con las personas que tú creas que les hace bien este mensaje. Así es de que, Patricia, puedes ver el mensaje cuando termine o en el momento que tú quieras. Dice Germán Salazar, claro que Dios es un caballero. A él si le clamas, te oye y te responde. Amén y amén. Claro que sí. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza y eso es totalmente una realidad para los que amamos a Dios. Él nos escucha, Él nos contesta, Él es un caballero y si haces una cita con Él, Él llega
Él te escucha y nos toca entonces esperar. Esperar en Dios es un gran hábito que nosotros tenemos que incorporar. Y vamos a otro hábito que Dios nos propone. Lucas 4:16 dice, llegó a Nazaret donde se había criado, está hablando de Jesús, y según su costumbre o su hábito, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Aquí tenemos un hábito maravilloso de Jesús, que dice aquí, según su costumbre, la costumbre es el hábito que ya tenía, entró en la sinagoga, o sea, entró en su iglesia el día de reposo, el día del Señor, entró en la iglesia y se levantó a leer, o sea, se puso a leer la escritura ahí dentro de la iglesia. Participaba Jesús en las reuniones, él servía en la reunión. Entonces, eso es maravilloso, el hábito de ir a la iglesia, el hábito de congregarte, el hábito de cada domingo ir a la iglesia, de asistir y recibir la palabra de Dios, de abrazar a tus hermanos, de orar juntos, de alabar a Dios juntos. Eso es un grandioso hábito que también te invito a que incorpores a tu vida. Estés donde estés, a la iglesia que vayas comúnmente, no estoy hablando solamente de la iglesia cristiana, estoy hablando de a la iglesia que tú vas o que tú quieres ir, que asistas, que incorpores ese hábito a tu vida como un hábito no religioso o no condenatorio. No quiere decir que si no vas Dios te va a condenar o Dios te va a castigar. No es eso. Es como tenemos la costumbre, como Jesús tenía la costumbre. Aquí dice, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Y hay otro versículo que puse aquí junto que habla de lo mismo. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o por mala costumbre podríamos decir, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál es ese día? El día de la segunda venida de Jesucristo se acerca y tenemos que estar congregados, tenemos que estar dentro del cuerpo de la iglesia, porque entonces Jesucristo va a venir por su iglesia. ¿Y dónde nos va a encontrar? Pues dentro de la iglesia y nos va a llevar con él. Pero si tú no estás, si estás fuera de la iglesia, pues te vas a quedar. Entonces la idea es que tú estés, que cuando Jesús venga por segunda vez por su iglesia, tú estés dentro de la iglesia. Ahora, dentro no quiere decir dentro de un templo, que tú pertenezcas al cuerpo de la iglesia, que yo como pastor sepa quién eres y sé que eres parte de mi iglesia, que tu pastor o tu sacerdote, tu ministro, a la iglesia que tú vayas, yo respeto todas las iglesias, porque todas las iglesias son el cuerpo de Cristo, respeto a todos los líderes religiosos también, pero que ese líder, esa iglesia te conozca y formes parte de ese cuerpo de esa iglesia. No solamente que seas de los cadochos. ¿Tú sabes cuáles son los cadochos? Los que cada 8 días van a la iglesia solamente. Nosotros no estamos hechos para ser cadochos, sino para estar diariamente en la presencia de Dios. La relación con Dios es diaria, no solamente a través de una reunión, de una misa, 1 hora a la semana. Imagínate cuántas horas sin Dios contra 1 hora a la semana. O hay iglesias que dura media hora su misa o su reunión, pues es mucho menos tiempo. No, pertenecer a una iglesia es pertenecer a un cuerpo, a un equipo de personas, a un grupo de personas que aman al Señor y que sabemos quién es Rosita, y sabemos quién es Talín, y sabemos quién es Eli, y sabemos que Néstor es su esposo, y yo te puedo decir en dónde se sientan cada uno en mi iglesia, y yo cuando oro por cada uno, tengo aquí sus nombres. Y yo quiero que tu pastor y que tu sacerdote y tu líder también tenga tu nombre aquí, para que él ore por ti, para que él esté intercediendo por ti. Pero si tú no perteneces, y si tú nada más eres un simpatizante o eres un cadocho, o a veces solamente vas a la iglesia cuando es una fiesta o cuando tienes necesidad,
pues entonces no perteneces a la iglesia. No estás congregándote, no tienes ese buen hábito. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esta costumbre podemos decir que es negativa, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Exhortándonos. Esto que estoy haciendo contigo el día de hoy es una exhortación. Es una invitación a que vayas a la iglesia, a que te congregues, a que formes parte del cuerpo de Cristo. Y como lo he dicho en otras ocasiones, si tú no tienes iglesia, si tú no estás congregándote con un grupo de personas, eres bienvenido a Cielo Nuevo. Pero si tú ya estás sembrado, plantado en una iglesia, sigue ahí. No es la intención tampoco estar arrancando arbolitos que ya están sembrados en una iglesia y traerlos para acá. No es la intención es sembrarte en la palabra de Dios y que tú sigas a Dios y que tú tengas buenos hábitos de crecer con Cristo. Entonces, la idea es que tú tengas este buen hábito, el hábito de congregarte, el hábito de reunirte con tu iglesia. Y vamos a ir al siguiente versículo. Dice Germán Flores, gracias pastor, gracias mi querido Germán, también a ti por escucharme, por ser parte de mi iglesia. Germán Flores es un miembro muy activo, muy importante en mi iglesia. Bendigo su vida, bendigo la vida de su esposa, de sus hijos. Gracias a Dios porque ellos están en Cielo Nuevo y tengo el privilegio de ser su pastor. Eso es hermoso, que yo pueda decir y que alguien pueda decir eso de ti también. Me encantaría que así lo dijera tu pastor, que tu pastor te conozca, que sepa tu nombre, porque a veces vamos a iglesias en donde el pastor ni te conoce. Necesitas presentarte con tu pastor, necesitas platicar con él, pero es que está muy ocupado. Busca una cita con el pastor, busca una cita, busca platicar con él, preséntale a tu esposa, a tus hijos, que tu pastor te conozca. Si no, ¿cómo te va a pastorear? Cuando tengas necesidad, ¿cómo te va a alimentar? Cuando tengas algún apuro, ¿cómo te va a apoyar? Y entonces por eso vemos personas que en la iglesia son solamente asistentes, no son parte de la iglesia. Parecería que son visitantes. La idea es que la iglesia la hagas tuya, que al pastor lo hagas tuyo y que el pastor te haga de él como su oveja, como que tú eres parte de su rebaño. Pero incluso las personas nuevas que llegan, yo me intereso por conocerlas para ver si quieren que yo sea su pastor. Es un tema de adopción mutua. Yo adopto a una persona como una oveja de mi rebaño y yo quiero amarla y yo quiero comprometerme a cuidarla, a alimentarla, a orar por ella, pero también me interesa o me gustaría que esa persona me adopte como su pastor, porque entonces sí seré su pastor. Si esa persona no me adopta como su pastor, solamente sería una persona que le endulce el oído, que puede escucharme, pero que bueno, pues no pertenece a esta congregación o a esta iglesia. La idea es que tú formes parte de una iglesia, que tú no te dejes de congregar como hacen algunos. Dice aquí en Hechos 2:46, día tras día continuaban unánimes en el templo, o sea, en la iglesia, y partiendo el pan en los hogares. Ese es otro tema. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí está hablando el libro de los Hechos de los discípulos y de los cristianos que se fueron formando, que se fueron haciendo después de que Jesús vino a la tierra. El libro de los Hechos de los apóstoles, o también se le llama el libro de los Hechos del Espíritu Santo, habla de que cómo la iglesia fue formándose, la iglesia primitiva, no primitiva porque venga de los primates, sino que es primitiva del principio. La primera iglesia se empezó a formar en los templos y en las casas, se reunían en casas. Entonces hay dos tipos de reuniones: las reuniones dentro del templo, dentro de una iglesia. En mi caso no lo hacemos en una iglesia, no tenemos todavía un lugar propio, lo hacemos en un salón de un hotel, pero ese es el lugar de reunión de la iglesia Cielo Nuevo, y ahí nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Ahorita lo estamos haciendo virtualmente, pero
La idea de que habla aquí, la palabra es que se reunían en el templo, pero también se reunían en casas. Y eso se le llama un grupo conexión. Hay iglesias que le llaman una célula, un grupo pequeño, un grupo celular, etc. Esos estudios que se hacen en casa hace que la iglesia se fortalezca. Entonces necesitas ir a esos cursos también, a esos discipulados, a esos estudios bíblicos que se hacen en casas. Nosotros los estamos haciendo de manera virtual. Hace ratito, a las 7 de la noche, no, a las 8 de la noche tuvimos un estudio con los servidores y los voluntarios de nuestra iglesia. Les dimos un estudio bíblico. En vez de hacerlo en casa, lo hicimos virtualmente, cada quien en su casa, con una tacita de café. Todavía tengo aquí mi cafecito, mira. Entonces, la idea es que pertenezcas a una iglesia que no solamente se reúne los domingos. La iglesia nos reunimos más veces en la semana. Por eso mis transmisiones son diarias, para que tengamos reuniones, para que estemos juntos, y no solamente los domingos. Ese es un mal hábito. No, es que yo voy los domingos a misa, no falto. O voy a la iglesia todos los domingos. Pues falta más relación con Dios. Imagínate que tú tienes a tu esposo o a tu esposa nada más 1 hora a la semana. 1 hora. Pues es nada. Pues casi podremos decir, pues ni es mi esposo ni es mi esposa. Así es. Por eso es que a Dios no lo podemos ver nada más 1 hora a la semana. Tienes que verlo diario, tiene que ser un gran hábito. Bueno, está por aquí Gaby Kim. Dios te bendiga, Gaby. Está Edgar Márquez Sosa también. Bienvenido, Edgar. Qué gusto de saludarte. Hace rato que no tengo el gusto de saludarte, pero pues estamos ya llegando al fin de nuestra reflexión trasnochada de esta noche. Estamos hablando acerca de los buenos hábitos, de los nuevos hábitos, de cambiar hábitos, pero también estamos hablando de incorporar hábitos a nuestra vida. Y recapitulando rápidamente, aquí de atrás para adelante, vemos que es importante tener el hábito de ir a la iglesia, de compartir la iglesia también dentro de los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, de tener una relación de alegría y de sencillez del corazón. Tenemos también el hábito de congregarnos, tenemos la costumbre de exhortarnos también, tenemos el hábito de, bueno, aquí habla de que Jesús iba a la sinagoga y se levantó a leer en la palabra de Dios. Jesús servía en la iglesia, también ese es un gran hábito que tú puedes incorporar a tu vida. No solamente ser espectador, sino ser participante de la reunión. Todos los voluntarios, todos los servidores son súper bienvenidos. Siempre se necesitan manos, en mi iglesia se necesitan muchas manos. No podemos con las manos que tenemos sacar todo lo que se necesita. Así es de que necesitamos personas que vengan a servir a nuestra iglesia, y en todas las iglesias sé, porque conozco a muchos pastores, están pasando por esto. Necesitamos manos, necesitamos gente que nos ayude. La iglesia no es un show en donde alguien da el espectáculo y los demás aparecen sentados y aplauden y se quedan sentados y se entran y se salen. La iglesia la hacemos todos. La iglesia es una colaboración de todos. La idea es que todos sirvamos. Bueno, y entonces todos servimos. Sí, estamos llamados a ser todos servidores. Todos es todos, todos y todas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, todos estamos llamados a levantar la iglesia del Señor. Así es de que otro gran hábito es muy de mañana ir a la presencia de Dios, hablar con Él y presentarle nuestras peticiones y esperar su respuesta. Dice Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Así es, tenemos que retirarnos a lugares, este es otro hábito, solitarios, y orar. Orar en la presencia de Dios es algo delicioso. Otra de las cosas que Dios nos pide que incorporemos es ejercitar el discernir el bien y el mal. Tenemos que tener
esa visión de Dios para discernir entre el bien y el mal, entre lo malo y lo bueno, pero también entre lo regular y no tan regular, pero nosotros con esa habilidad espiritual, ese discernimiento que viene del Espíritu Santo, podemos entender lo bueno y lo malo, aunque lo malo venga disfrazado de bueno y aunque lo bueno venga disfrazado de malo, tenemos que encontrar lo que es claramente bueno para los ojos de Dios, no para mi sentir humano, sino para los ojos de Dios. Y muy bien, pues yo les agradezco muchísimo. Vamos a orar por cada persona que ha estado aquí. También vamos a orar por las peticiones que ustedes tengan y vamos a orar por las personas que verán este video una vez que quede grabado en YouTube o en Facebook. Muy bien, dice Gaby Kim, pastor, cuando termine el confinamiento, ¿seguirán estas clases virtuales? Sí, Gaby, vamos a continuar. Vamos a continuar porque este espacio que Dios abrió, esta experiencia de transmisión, no la teníamos antes del confinamiento tan intensamente. Yo ya había comenzado antes del confinamiento. Yo ya había empezado con transmisiones, pero era una al día. Y ahorita estamos teniendo varias al día y estamos grabando algunas otras. Así es de que vamos a continuar. No queremos perder este espacio, pero también queremos reunirnos, queremos tener el gusto de conocer a las personas, abrazarlas, orar por ellas, de manera presencial. Tenemos que regresar a eso va a ser algo hermoso, algo que ya extrañamos. Extraño a las personas, es muy feo, y bueno, no feo, es complicado, es difícil y diferente predicar. Este domingo prediqué, los invito a que vean el mensaje de este domingo. Prediqué y es muy complicado solamente ver luces y ver cámaras o ver computadoras y no sentir esa interacción con las personas. Eso ha sido de lo más complicado en la predicación y en este tiempo, predicar cuando no hay personas, como en este caso. Pues ahorita estoy solito aquí en mi estudio y le estoy hablando a muchas personas, pero no se siente igual, es complicado. Pero bueno, estamos aprendiendo, pero vamos a continuar. Dice Gaby Kim, gracias a Dios, gracias por tu amor, por tu cariño. Gaby, Dios te siga bendiciendo. Acompáñame con esta oración. Bendito Padre, oramos por la vida de Germán Flores, por Germán Salazar Kim, por Eloísa Muciño. Hoy oramos también por Pilar Ramos, por Fabiolas. Bendito Dios, bendice a cada uno de ellos, guárdalos en el hueco de tu mano y llénalos de tu amor y tus bendiciones, Señor. Dales ese corazón para que sigan, bendito Dios, adquiriendo nuevos hábitos. Hoy te damos gracias por sus vidas, Padre. Hoy te doy gracias por la vida de Germán Salazar Kim, que pide por su hijo Eric Daniel Salazar, para que transforme su vida, Señor, para que se aleje de malas compañías. Llévalo, bendito Dios, de tu mano, para que él te conozca, para que él tenga ese discernimiento de tomar buenas decisiones, Señor, y acercarse al bien y no al mal. Hoy bendecimos incluso a sus malas compañías. Hoy bendecimos a esas personas que lo están influenciando de manera negativa, que tú también toques sus corazones, Señor, y que los transformes. Hoy, bendito Padre, oramos por Elodia Muciño, por Patricia Herrera. Bendito Dios, bendice a Patti, guárdala de todo mal, Señor, y ayúdala también a tener buenos hábitos. Hoy, bendito Dios, te doy gracias por la vida de Germán Flores. Te pido que lo bendigas. Por la vida de Gaby Kim, te pido, bendito Dios, que la sigas levantando como esa jovencita que te ama y que te quiere conocer. Oramos por Edgar Márquez, por su familia, por su esposa, por sus hijas. Bendito Padre, llévalos y bendícelos hasta donde ellos estén. Bendito Padre, te doy gracias por cada persona que ha estado aquí, por la vida de mi prima Ivonne Oviedo, que también está por aquí, que se acaba de incorporar. Bendice a Ivonne, Señor, bendícela a su familia, bendícela en sus necesidades, Padre. Hoy te damos gracias por este tema que hemos estado hablando acerca de los buenos hábitos, de los nuevos hábitos, y hoy te pedimos que toques nuestra vida para que cambiemos. Hoy nos ponemos en tus manos y te damos gracias por cada cambio que estás haciendo en nuestro corazón, que se convierta en un hábito, Señor, que no sea solamente un cambio
repentino y temporal, sino que sea un cambio trascendente en nuestra vida, porque tú has venido a cambiar nuestra vida y estamos dispuestos al que la cambies en base a tu perfecta y hermosa voluntad, Padre. Así oramos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. El día de mañana estaremos transmitiendo a las 8:30 de la mañana nuestra oración desmañanada, que bueno, ya no es tan desmañanada, pero pues sigue siendo tempranito. Algunas personas me han agradecido por los cambios, algunos que no son tan tempraneros como yo, pero pues también algunos desvelados ya no se desvelan tanto y estamos haciendo esos cambios, pero pues yo quiero agradecerte que hayas estado conmigo esta noche y te mando un abrazo ahí hasta donde estés. Te abrazo en el nombre de Jesús, te bendigo y nos estamos viendo el día de mañana para nuestras oraciones desmañanadas, 8:30 de la mañana, y luego la reflexión trasnochada, 9:30 de la noche. Por aquí nos vemos, es así, es diariamente, y aquí en mi perfil, en mi portada de mi perfil, ahí puse los horarios para que todos lo tengan claro y no nos extrañemos. Te mando un abrazo muy fuerte, te bendigo en el nombre de Jesús y nos estamos viendo el día de mañana. Descansa y que Dios guarde tu descanso y que renueve tus fuerzas. Hasta mañana, cuídate mucho. Gracias por estar por aquí. Bye.